Hola, este es el video de explicación de las consultas sobre la tarea tipos de consulta, caso de estudio biblioteca. Como podemos ver, acá está la selección de las tablas que vamos a usar durante toda la tarea: la tabla usuarios, la tabla tipo de usuario, la tabla dependencia, la tabla pertenece, la tabla material, la tabla tipo de material, la tabla ejemplar, la tabla usuario, con todos los usuarios que están por defecto en el script definido en la tarea y sugerido por el profesor. Además tenemos la tabla reserva, tenemos la tabla préstamo, tenemos la tabla devolución. Aquí entonces vamos a hacer el primer punto: consulta simple, mostrar los datos de todos los usuarios Alba, Juan y Camila con un estado vigente. Como podemos ver en la tabla usuario, no hay usuarios Alba, Juan y Camila está vetado. Vamos a hacer entonces la primera consulta, que es un select de la tabla usuarios con todos los datos, donde el estado del usuario es vigente y el nombre en la columna nombre debe estar inscrito Alba, Juan o Camila. Si hacemos la consulta, parece que no hay usuarios, pues no muestra ningún resultado, porque como dije anteriormente, Alba, Juan no existen y Camila está vetado. Si queremos mostrar los usuarios con estado vigente, aquí claramente nos muestra los usuarios con estado vigente. Siguiendo, el segundo punto de consultas simples es mostrar los datos de todos los materiales con un valor entre 30.000 y 80.000 y con un año mayor que 1998. Para esto usamos un select de todos los datos de la tabla material, donde el valor utilizamos el between para establecer el intervalo de valores entre 30.000 y 80.000, y además agregamos la condición de que el año sea mayor que 1998. Ejecutamos y nos da que el material SQL 2008 tiene un valor de 50.000, que está entre los parámetros que condicionan la búsqueda, y nos muestra todos los datos. Siguiendo al tercer punto, consultas simples de varias tablas, vamos a mostrar los datos de todos los materiales con un valor mayor que 35.000 y que se han prestado. Entonces para esta consulta vamos a hacer un select distinct para que nos muestre solamente un valor y los que se han prestado, ya que nos va a mostrar varios códigos de préstamo. Entonces hacemos de la tabla material el código del material, el nombre del material, el valor, la cantidad, la fecha de entrega, la fecha de devolución, el código del material que viene de la tabla préstamo, el número del ejemplar y la cédula del que lo ha prestado. Adjuntamos la tabla o hacemos un join para agregar la tabla préstamo, para poder saber los datos de fecha de entrega, fecha de devolución y el código del material que se ha prestado, donde el valor es mayor que 35.000 y los va a ordenar por el código del material. Ejecutamos. Aquí encontramos pues que nos muestra un select distinct, pero el código del material sigue siendo el mismo, pero hay diferentes fechas de entrega, y entonces hay diferentes fechas hay diferentes códigos de préstamo. Aquí cabe la particularidad de anotar
en esta base de datos que en el diseño muestra una ambigüedad, que la fecha de entrega está en el futuro y la fecha de evolución está en el pasado, donde debería de ser al revés. No modifiqué la tabla porque estoy trabajando con ella tal cual como indicó la actividad y no quise modificar ninguno de los datos para no incurrir en más labores. Siguiendo con el otro punto, nos piden mostrar los datos de todos los materiales, libros o revistas con un año mayor que 1999 y que sean reservados a usuarios de las dependencias sistema judicial. Aquí vamos a agregar entonces las tablas de material. Vamos a hacer esta consulta desde material, desde la tabla material. Vamos a agregar reserva, que es lo que nos están pidiendo, y nos vamos a conectar a la tabla usuario, reserva, la tabla material, reserva, pertenece y dependencia. Estas tienen en común los registros de cédula y podemos utilizar el join, ya que hay referencias en común. Entonces vamos por la tabla, vamos a ejecutar el código. Mira, aquí podemos observar las referencias que tienen en común: cédula, código del material, código de dependencia, código de dependencia. Vamos a ejecutarlo y nos va a mostrar el resultado. Aquí se puede observar que nadie prestó revistas de las dos dependencias, solamente se prestaron libros. De judicial, sistemas, se prestaron solamente libros. A continuación hacemos la consulta de agrupación o resumen, que nos pide mostrar los datos de los materiales con un valor mayor que 30.000 y que se han reservado más de una vez. Yo lo hice desde la tabla material, seleccionando los datos que requería: el código del material, el nombre, el valor y el código del tipo, si es revista, libro, audiovisual, etc. Y adjunté una columna como cuenta de las veces que se ha reservado, contando el código de la reserva. Adjuntamos la tabla reserva, que tienen en común el código del material con la tabla material. La condición es que sea del valor mayor que 30.000 y lo agrupamos por código de material, nombre del material, valor y código del tipo del material, teniendo la condición de que el conteo de la reserva sea mayor que 1, que se haya reservado más de una vez. Como podemos observar, estos son los libros que se han reservado más de una vez. Nos muestra que se ha reservado 3 veces en total. Siguiendo al siguiente requerimiento de la base de datos, nos pide mostrar los datos de los usuarios que han prestado material más de 10 veces. Entonces acá hay una cuestión, que es que vamos a juntar la tabla usuario, la tabla préstamo, para contar los usuarios que por su nombre han prestado, o por su nombre, sí, que tiene en común el nombre y la cédula con la tabla préstamo. Entonces, que han prestado más de 10 veces. Aquí si lo hacemos por 10,
nos va a mostrar que el resultado es 0 porque en total no se han prestado más de 10 veces. Se han prestado, si hacemos sin el having, se han prestado en total 6 veces. Daniela, Camilo y Ramón han prestado en total 6 veces. Entonces, con esta condición no sale ningún resultado porque no hay ningún usuario que haya prestado más de 10 veces. Si hacemos un número entre 0, digamos 0, aparecen ellos, y 3, 0 y 6, perdón, entre 0 y 6 no creo que va a aparecer nada porque es hasta 7 veces. Entonces sería entre 0 y 5. Sería entre 0 y 5. O sea que aquí vamos a decir en la tarea que es un número entre 0 y 5. Porque si decimos que es entre 0 y 6, el mayor que 6 es el 7 y nadie ha prestado 7 veces. Siguiendo adelante, vamos a ver las subconsultas o anidamientos de consultas, donde nos pide mostrar los datos de todos los materiales con un valor mayor que 35.000 que no se han prestado. Aquí entonces hacemos un select de la tabla material, donde el código del material no va a estar en la tabla de la tabla préstamo. Entonces aquí está la subconsulta, where código de material not in, select lo que queremos restringir, código de material de la tabla préstamo, y la condición de que sea mayor que 35. Si ejecutamos la petición, vemos que estos materiales no se han prestado en la tabla, no se han prestado en los registros de la base de datos. Continuando, vamos a pedirle a la base de datos que nos muestre los datos de todos los usuarios con estado vigente y que no han prestado materiales con un año menor al 2000, al año 2000. Aquí vamos a pedir nuevamente desde la tabla usuario, donde la cédula no va a estar en la tabla préstamo, no va a estar en la tabla préstamo, y donde el código del material, aquí está en la serie de subconsultas anidadas, y donde la tabla material, donde el código del material en la tabla material sea con un año menor que 2000, y además agregamos la condición de que el usuario esté vigente. Hasta aquí termina la serie de anidamientos de subconsultas, y esta petición se limita a la primera consulta. Entonces, donde la cédula no esté en la tabla préstamo y también el código del material en la tabla material tenga un año menor que el año 2000. Si ejecutamos la sentencia, la petición, entonces vemos que estos usuarios no han prestado materiales con un año menor al año 2000. Siguiendo adelante, nos piden mostrar los datos de los materiales que tienen un precio mayor que los materiales tipo audiovisual o revista. Entonces vamos a hacer la petición o el requerimiento a la base de datos que nos muestre distintos valores de la tabla material, donde el valor del material sea mayor que, aquí viene la subconsulta, seleccionamos el máximo valor de la tabla material, donde el tipo de material sea revista. Miremos aquí el tipo de material,
sea revista o audiovisual, como nos pide la pregunta. Un precio mayor a los materiales tipo audiovisual o revista, o sea, donde el código sea igual, select distinct from la tabla material, donde el valor sea mayor que los valores de las revistas o de los audiovisuales. Si seleccionamos, nos va a aparecer el código de material 3 y 1, es el que es colombiano, el nombre del material y matemáticas operativas, que tienen un valor de 50.000. Si miramos en la tabla material, estos, como podemos ver, son los mayores valores y no coinciden con ninguno del tipo de material que se pide, 2 o 4, o sea, revista y audiovisual. Cabe resaltar que no hay ningún registro con un material audiovisual en los registros ingresados a la base de datos. Entonces, esto es todo por ahora. Este es el video de la tarea de consultas de la base de manejo de bases de datos, en el caso de estudio biblioteca.